Buenos días. Bueno, muchas gracias al comité organizador por la invitación. Bueno, vamos a hablar de optimización de lesión culpable en infarto de miocardio, pero específicamente el fenómeno de trombosis manejado por cardiología intervencionista. El día de ayer tuvieron sesiones de manejo médico, de manejo antiplaquetario, de manejo anticoagulante para manejar el fenómeno trombótico del síndrome coronario, mis conflictos de interés. ¿Qué es una lesión culpable? Realmente depende el estado de la enfermedad coronaria en que esté. En un paciente con una enfermedad coronaria estable, la lesión culpable es toda aquella que al hacer una prueba de evaluación funcional como el flujo fraccional de reserva, esta prueba nos muestre que tenga un componente hemodinámicamente significativo. Por contraste, en el síndrome coronario agudo, la evaluación anatómica es el punto de vista cardinal para establecer si una lesión es culpable o no. Entonces tenemos recursos como las imágenes angiográficas, imágenes como tomografía de coherencia óptica, el NIAR infrared, el ultrasonido. Y el problema en el síndrome coronario agudo es que hasta mitad de los casos no se logra identificar una lesión culpable o, o es una lesión única o puede haber una sumatoria de varias lesiones que sean las culpables del evento. Bueno, no voy a entrar en detalle recordando de que la placa aterosclerótica puede sufrir tres diferentes tipos de fenómenos: un fenómeno de ruptura, un fenómeno de erosión o, como esta imagen del doctor Folk, un fenómeno de irrupción de la placa que lleva automáticamente a la exposición de factor tisular y de colágeno con la inmediata respuesta plaquetaria de adhesión y agregación, con la activación de factores como ADP, serotonina ahí están las plaquetas deformándose, y la activación de las fases de coagulación con el fin de cubrir la solución de continuidad. Pero ¿realmente todos los trombos son exactamente iguales? En un estudio publicado en Circulation en el año 2008, nos muestran que hay una diferencia entre el trombo que llamamos fresco a un trombo tardío. Los trombos frescos, como vemos en la imagen, son trombos básicamente de agregados plaquetarios con presencia de cristales de colesterol, mientras que los trombos tardíos, el componente principal es la malla de fibrina, con mínimos componentes atrapados en ella de algunas plaquetas, glóbulos rojos y uno que otro glóbulo blanco. Pero ¿tiene importancia pronóstica el tener un trombo joven o un trombo maduro? Sí, en esta publicación de Kramer del 2008 hizo una diferenciación tanto a los primeros 14 días como a los primeros 4 años y documentan que los pacientes a quienes en el momento de hacerle la arteriografía y documentarse la trombosis y se extrajo el material trombótico, aquellos que tenían un trombo más rico en fibrina, es decir, trombos maduros, tenían una probabilidad de tener desenlaces peores, tales como otras variables adicionales como el ser mayor de 60 años, el haber sido revascularizado, el ser mujer o haber debutado con un flujo TIMI 0 o TIMI 1. Pero ¿cuál es el objetivo principal de reperfundir? Primero que todo, debemos recordar que tiempo es músculo y esto se evalúa en cuanto a efectividad en la restauración del flujo y en la perfusión tisular, que es lo que conocemos como el BLOSH. El prevenir la isquemia recurrente, y todo esto nos debe llevar a una recuperación funcional con una mejor instauración en la calidad de vida y una reintegración del paciente a sus actividades diarias lo más temprano. Así como ha habido una evolución desde el punto de vista farmacológico, utilizando medicamentos tales como heparinas, inhibidores de glicoproteína en algún momento de la historia, fármacos como la bivalirudina asociada a antagonistas ADP, la parte de la cardiología intervencionista también ha ido evolucionando desde el balón de angioplastía hasta la creación de los stents, tanto convencionales, y la asociación de los stents a sustancias citostáticas como son los stents medicados. Entonces, ¿qué es lo que buscamos al recuperar esa reperfusión miocárdica? Primero que todo, que haya cardioprotección, y para eso vamos a tener la opción
de varios tipos de intervención. Uno de ellos puede ser aspirar el trombo, otro utilizar inhibidores de glicoproteína 2B3A específicamente en el sitio del trombo, utilizar sustancias como adenosina, nitroprusiato de sodio o calcio antagonistas, y por qué no usar algún tipo de stent que nos permita aislar el trombo. El trombo realmente, como les decía, angiográficamente se puede identificar realmente por la pérdida en el llenado y realmente aquí vemos un caso de la revista española de cardiología donde hacen una tromboaspiración y hay una restauración del flujo posteriormente. Estos casos que son de nuestra casuística, vemos de acuerdo al momento o al tiempo de duración del síndrome coronario agudo, como el trombo puede ser un trombo exclusivamente blanco o plaquetario o un trombo rojo ya organizado con componentes de fibrina. ¿Cuáles han sido las estrategias que se han querido o se han pretendido manejar? Uno, hacer una trombectomía mecánica utilizando dispositivos como el angiojet, o como segunda alternativa, la técnica aspirativa utilizando catéteres que se introducen. La primera de ellas, el angiojet, consiste en una turbina que inyecta solución salina a altas revoluciones por minuto y va haciendo la aspiración de la lisis trombótica que se hace allí. En un estudio que fue el JET stent publicado en el 2010, se encontró que en 501 pacientes aleatorizados, ya sea a intervención directa con stent versus a terapia con angiojet, el MACE a los 2 meses se presentó en un 14.9% en el grupo que antes del stent recibió el angiojet versus un 22% de los que recibieron stent directo, con una resolución del segmento ST al menos en un 50%, en un 86 versus un 79%, pero sin una diferencia sustancial en el tamaño del infarto tal como fue medido en pruebas de medicina nuclear. ¿Y qué hacemos los cardiólogos intervencionistas? Una encuesta hecha y publicada en Eurointervention en el 2013 en 461 intervencionistas de diferentes zonas geográficas del mundo. Se le preguntaba: ¿usted a todo infarto le hace procedimiento de tromboaspiración o selecciona el caso? El conglomerado mundial se encuentra que un 36% lo hace de manera rutinaria, mientras que un 59% selecciona el caso para definir si a este paciente se pudiera beneficiar de la terapia tromboaspirativa o no. ¿Qué tipo de tromboaspiración podemos utilizar? Hay muchos tipos de catéteres en el mercado. Dos de ellos están disponibles en el mercado colombiano, y les quisiera mostrar un caso nuestro de una mujer de 53 años con dolor torácico de 4 horas de evolución, diabética, con antecedentes familiares, quien presentó un infarto de pared inferior, además con enfermedad coronaria multivaso con compromiso distal en territorio circunfleja, compromiso proximal en la descendente anterior, la coronaria derecha obstruida con imagen de trombo. Se le realizó tromboaspiración con restauración del flujo, persistencia de la imagen de trombo, y la imagen de tomografía de coherencia óptica de este caso nos muestra que la zona donde está llegando, que es la zona de la placa obstructiva, aún hay persistencia del trombo. A pesar de la tromboaspiración realizada, la carga trombótica es muy alta aún. Posteriormente a este caso se le realiza angioplastia balón y posteriormente se le implanta un stent. El control con tomografía de coherencia óptica nos muestra un fenómeno de subexpansión del stent. Esta subexpansión posteriormente es corregida con un balón no complaciente de un diámetro mayor, y el resultado angiográfico y por OCT fue mucho mejor. Entonces uno se pregunta, ¿para qué sirve la tromboaspiración? Espera uno que mejore que la perfusión miocárdica, mejore el segmento ST al menos en un 50%,
tal como se plantea en la trombolisis, reducir la obstrucción microvascular o la embolización distal que se pueda presentar, reducir el tamaño del infarto, mejorar fracción de eyección, prevenir el desarrollo de nuevos episodios de falla cardíaca y por consiguiente disminuir la mortalidad. Y lo más importante, evitar que el fenómeno trombótico pueda embolizar a otros territorios tal como muestra esta tomografía. Pero ¿cuál es la evidencia que soporta o está en contra del uso de la tromboaspiración de manera rutinaria? En el año 2008 en la revista New England se presenta el estudio TAPAS que en 1071 infartos ST se le realiza angioplastia primaria más tromboaspiración versus la terapia estándar que es angioplastia primaria. ¿Qué se encontró al comparar la primera columna que fue la aspiración de trombos versus la angioplastia convencional? Una restauración del blush, una resolución del ST mucho mejor con respecto al que se le realizó angioplastia convencional. El seguimiento a un año muestra lo siguiente, que a pesar de que a los 30 días hay una diferencia de 4% versus un 2.1% al comparar la tromboaspiración versus el manejo convencional, esta diferencia al primer mes no fue significativa, pero al cabo de un año, esta diferencia de 7.6 a 4 se hace estadísticamente significativa y esto permitió el desarrollo de esta técnica y que se popularizara mucho más. Pero ¿qué sucede en el año 2013? En otro estudio llamado el TASTE, en 7.244 pacientes que se realizó una intervención parecida, se encontró que la mortalidad al cabo de 30 días no era estadísticamente diferente entre los dos tipos de intervención. Y esto llevó a que las guías de manejo, por lo menos de la Sociedad Europea de Cardiología, que en el 2008 ubicaba la terapia tromboaspirativa en 2B, con un nivel de evidencia B, en 2010 fue A, 2012 fue 2A, ya en el año 2014 en las guías de revascularización la retorna en una posición 2B, mientras que las guías americanas de 2009 y 2013 lo siguen manteniendo como una intervención con un grado de recomendación 2A. Este año fue presentado por el grupo de McMaster el estudio total en 10.732 infartos, se hizo angioplastia más tromboaspiración y el desenlace compuesto se presentó en 6.9% en el grupo de trombectomía versus el grupo convencional en un 7%. Esta diferencia, por supuesto, no fue estadísticamente significativa, pero por el contrario, se encuentra en la parte de complicaciones un mayor riesgo de accidente o de ataque cerebrovascular en el grupo que recibió trombectomía versus el grupo que recibió tratamiento estándar, siendo realmente el hazard ratio de 2 veces en comparación. Entonces la conclusión grande de este estudio es no reduce el riesgo compuesto a 180 días, pero el riesgo a 30 días de un ataque cerebrovascular se aumenta con este tipo de intervención. Un subestudio publicado en el European Heart Journal con evaluación OCT, en este mismo estudio total, se encuentra que la carga de trombo pre-stent fue muy similar en trombectomía de 2.36 versus la terapia estándar de 2.88 sin diferencias estadísticamente significativas. Y la carga aterotrombótica posterior al stent tampoco hubo diferencias. Es decir que la conclusión grande de este estudio total es no genera beneficios, no disminuye la carga trombótica, pero además nos puede aumentar el riesgo de un ataque cerebrovascular. Estos tres estudios, ¿qué tan similares son? Incluyeron pacientes con tiempos de isquemia alrededor de 180 a 190 minutos con un tiempo puerta dispositivo. El TAPAS fue el menor de 28, mientras que el total fue de 53. El uso de glicoproteína 2B3A era un 90% en la época del TAPAS, mientras un 37% en el total. Y el acceso radial no fue documentado en el TAPAS y es alrededor de un 66 a un 68% en los últimos dos estudios. Otro tipo de intervención es el utilizar un catéter que libere directamente axicimab en el sitio de la lesión. Entonces, en el estudio de INFUSE-AMI
en 452 infartos anteriores, se realizó una comparación. Grupo azul, los que recibieron Axisimab versus el control que no lo recibió a través del catéter, y la mitad de la población recibió tromboaspiración, mientras la otra mitad no. No hubo diferencias entre los grupos que tromboaspiraron y los que no, pero en la administración del Axisimab sí hubo una diferencia estadísticamente significativa en el tamaño del infarto evaluado a los 30 días por resonancia nuclear magnética. Otro tipo de intervención, como fue presentado en el máster, fue el uso de un stent con una cubierta plástica. Esta cubierta plástica, que lo que busca es hacer una exclusión del trombo, aislándolo de la luz del vaso y manteniéndolo sobre la pared, se vio que hubo diferencias estadísticamente significativas al comparar los desenlaces desde el punto de vista clínico de un 9.1 versus un 3.3%, y en la resolución del segmento ST se presentó en el grupo del stent en un 57.8% versus el grupo control, que se presentó en un 44%, que fueron pacientes que recibieron ya sean stent convencionales o stent medicados sin discriminar ningún tipo de marca. Finalmente, pues quería realmente recordar, hace 10 años estaba como muchos de ustedes en estas sillas siendo un estudiante, y realmente recordando mucho al doctor Cabrera, que para muchos de nosotros era un papá y nos preguntaba: ¿cómo está usted? ¿Cómo están en la casa? Y era un amigo que en los pasillos realmente podía uno compartir sus experiencias y su día a día. Y sobra invitarlos a que visiten nuestra zona de Santander, donde tenemos uno de los páramos más bellos, como es el páramo de Santurbán, bastante publicitado. Tenemos el cañón del Chicamocha, y esta es nuestra nueva clínica Foscal Internacional, donde está nuestro servicio principal, y esperamos realmente que nos visiten para compartir experiencias. Y una cuña de parte del Colegio Colombiano de Hemodinamia: el 3 y 4 de diciembre los esperamos para el 11º Congreso Colombiano de Hemodinamia y primer Congreso Internacional del Caribe en la ciudad de Cartagena. Muchas gracias.